Lidercast presenta Llave Maestra. No perdamos el impulso, no perdamos esas ganas de hacer mejores cosas, de ponernos retos. Y aquí les vamos a dar herramientas que uno debería tomar en cuenta para hacérselo más fácil. Cuando uno tiene un reto, ¿por qué complicarse la vida si uno puede hacer la mochila más ligera? Llave Maestra. Una producción de Libertópolis. ¿Qué cosas son las que no te enseñan en la escuela, pero que tienes que saber si quieres tener un negocio? Una de las primeras cosas que en lo personal a mí también me pasó, que no te explican, pero que tienes que hacer una vez que estás en un negocio, es contratar, ¿sí? ¿Cómo contratar? Tú sabes que para poder ser exitoso, pues una vez que contratas, en la primera contratación es crucial porque es quien te ayuda a que tú puedas hacer otras actividades y puedas delegar de manera que te sientas seguro y que te sientas cómodo, que hay alguien que está haciendo otras actividades y tú puedas seguir haciendo crecer el negocio para después contratar a más personas o después seguir expandiéndote. Y entonces formar un equipo es algo importante a la hora de tener un negocio como emprendedor. Y lo que no te vas a aprender en la escuela, pero que tienes que saber, son las técnicas para hacer entrevistas. Hay diferentes sistemas o modelos para hacer entrevistas. Hablan de diferentes formas de cómo generar una entrevista, cómo hacer evaluaciones a la persona que quiere estar en un puesto, cómo entender quiénes son, sin necesidad de todos estos tests que son necesarios, pero que tú te vas dando una idea a través de esta entrevista. Así que esto es una de las cosas que tú debes saber y que no te van a enseñar en la escuela y que puedes aprender. Una metodología que he escuchado y que me parece muy interesante es la de Top Grading, que es donde saben cuáles son los atributos o cuáles son las características de las personas. Tienes como una definición del puesto, pero más que qué es lo que va a hacer es cuáles son los talentos que se requieren para llenar ese puesto. Y entonces buscas a las personas que tengan esos talentos para hacer esa conexión o ese match o esa unión entre la persona que tiene los talentos y el puesto que requiere esos talentos. Así que aprender técnicas de entrevista. Otra cosa que no te van a enseñar en la escuela, pero que tienes que aprender si quieres tener un negocio, y esto, así como cuando hablamos de tener una vida en balance y de productividad, siempre sale el tema de hacer ejercicio, pues aquí sale el tema de las ventas. Exactamente. No vas a aprender técnicas de ventas, a lo sumo, pues tal vez tendrás alguna clase que hable sobre ventas, pero no te van a enseñar técnicas de venta. Y esto es una función muy, muy, muy importante en los negocios, porque sin ventas, pues no hay negocio. Entonces, lo que tienes que aprender es cómo tener una buena técnica de ventas, cómo hacer la medición de tus ventas, cómo saber tus números, cómo poder hacer llamadas en frío, cómo hacer una buena prospección, hacer una buena venta, tener un pitch elevator o un discurso de elevador, que lo que quiere decir es que en unos pocos minutos logres decir lo que quieres decir, logres vender tu producto, vender tu servicio para atraer a esa persona y que quiera más información. Así que eso es otra de las cosas que no te van a enseñar. Otra cosa que debes aprender de las ventas es el proceso de cuando tú estás construyendo o cuando tú estás creando tu oficina. Por ejemplo, si tu negocio es una tienda o ventas en retail y necesitas hacer un establecimiento, o que debes saber, como por ejemplo métodos de financiamiento, como pueden ser el leasing. Debes también saber cómo negociar con tus contratistas. Esto quiere decir con desde el que te instala los focos hasta el que instala el inodoro. O sea, con toda esta gente tienes que saber negociar. Entonces, básicamente tienes que también aprender de negociación. Tienes que entender o asesorarte bien con las personas que son expertos en cuanto a los permisos, porque muchas veces resulta que tú ya terminaste todo y resulta que si necesitas de un permiso del que te lo dan después y que el inspector llegue y revisa y te dice, mire, eso no va ahí, debería ir en tal lado, y eso implica gastarte miles de quetzales, entonces deberías también conocer estos términos o saber por lo menos a quién acudir para que te asesore bien sobre estos permisos, sobre cómo negociar, y además también sobre cuáles son los términos. Por ejemplo, si tú haces una renta, o sea, si haces un contrato de alquiler de algún local, o si te haces un contrato por ejemplo, de arrendamiento en cuanto a leasing. También otra de las cosas que deberías saber es cómo crecer. Sí, cómo aprender a crecer, porque muchas veces el crecer tiene un riesgo, y sobre todo cuando creces de manera acelerada, cuando duplicas tu
tu demanda, te duplicas esa demanda de tu producto, pero no has crecido en cuanto a procesos, en cuanto a infraestructura, y a veces uno creería que es solo comprar equipo y solo ampliarle la bodega o solo ampliar la planta y que ya con eso se resolvió, pero no es lo mismo producir en una cantidad que producir el doble o el triple. Implicaría tal vez incluso cómo lograr esas escalas para poder tener incluso hasta mejores precios. Así que debes saber cómo crecer. Y entonces, a la conclusión que podríamos llegar de todo esto es que siempre vas a estar aprendiendo cosas nuevas. Así que si quieres ser emprendedor, si quieres tener tu negocio propio o si quieres mantenerte vigente en tú como marca dentro de una empresa, pues siempre tienes que estar aprendiendo habilidades y técnicas de lo que tú estás haciendo. En especial, si eres un emprendedor, pues vas a tener que aprender de varias cosas. Y recordemos que esto, como les decía, el proceso de aprendizaje es constante y que no es lo mismo las habilidades que necesitas para tener un negocio de 0 a 100,000, 200,000 o 1,000,000 de quetzales que un negocio de 1,000,000 de quetzales en adelante. Entonces, incluso para contratar a esos expertos que te van a ayudar a gerenciar tu negocio de 2, 3 millones de quetzales, vas a tener que aprender técnicas de contratación. Así que esto es una de las recomendaciones que te damos, que son las cosas que deberías aprender si tú tienes un negocio. Libercast presentó Llave Maestra. Llave Maestra. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.